Lucita permanecía de pie en el umbral de la casa, observando en silencio cómo su hija se alejaba del hogar para comenzar una nueva vida con su esposo. La boda había sido sencilla, sin grandes celebraciones, pero eso no le preocupaba. Lo que sí le carcomía por dentro era el vacío que dejaba aquella despedida. No era tristeza lo que sentía, sino una punzada extraña, como si algo dentro de ella se estuviera desprendiendo de golpe. La madre del novio, una mujer de mirada fría y modales afilados, no tardó en hacer su jugada. Se acercó a Lucita con una sonrisa falsa en los labios, apoyó una mano en su hombro y con una voz tan dulce como venenosa susurró: «Ahora mi hijo tiene una esposa, espero que no te moleste». Lucita la miró sin responder, pero dentro de ella algo se encendió. No era la primera vez que aquella mujer la trataba con indiferencia, como si su existencia fuera un estorbo. Durante meses la había sentido acechando, esperando el momento exacto para dejar claro que a partir de ahora ella ya no tenía lugar en la vida de su hija. La novia, aún con el vestido de boda sobre su piel, se quedó helada. No había esperado tanta insolencia por parte de su suegra y por un momento se preguntó si habría cometido un error al unirse a esa familia. Pero no dijo nada. No había lugar para el escándalo, no en ese momento. Lucita no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque no valía la pena. Respiró hondo, dio media vuelta y entró en su casa. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera con un eco hueco. Se detuvo en el pasillo, cerró los ojos por un instante y exhaló lentamente. Aquel no era un momento de pérdida, no, era el inicio de algo nuevo. Se dirigió a su habitación, abrió el armario y sacó ropa cómoda. Se despojó del vestido que había usado en la boda, como si al hacerlo también se librara del peso de aquella escena. Sabía que, si se quedaba en casa, su mente repetiría el mismo momento una y otra vez, analizando cada detalle de la despedida, cada gesto, cada palabra no dicha. No podía permitirse eso. Decidió salir a despejarse. Al cerrar la puerta atrás de sí, el aire fresco de la tarde la envolvió. Octubre había sido inusualmente cálido aquel año, y la brisa suave sobre su piel le trajo un atisbo de calma. Caminó sin rumbo fijo, permitiendo que sus pensamientos se disiparan con cada paso. Pasó junto a un grupo de jóvenes sentados cerca de una entrada, riendo despreocupados. Durante años, ella había vivido con disciplina, entrenando su cuerpo y su mente, pero últimamente sentía que todo estaba detenido, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse justo para ella. A lo lejos, un sonido llamó su atención. Primero fue un alboroto, luego gritos. Su instinto se activó de inmediato. Su cuerpo se tensó y su respiración se volvió más profunda. Se giró en dirección al ruido y, sin dudarlo, avanzó. Lucita no era de las que se involucraban en problemas ajenos, pero cuando su intuición hablaba, ella escuchaba. Y en ese momento algo dentro de ella gritaba que debía intervenir. Lucita avanzó con paso firme hacia la fuente de los gritos, sus sentidos agudizados. La escena se desplegó ante ella como un cuadro en movimiento. Tres muchachos rodeaban a otro, dos lo sujetaban mientras el tercero descargaba un golpe seco contra su rostro. El sonido del impacto resonó en la calle silenciosa. «¡Déjenlo en paz!», exclamó sin pensarlo. Uno de los agresores se giró hacia ella con el ceño fruncido, como si la simple idea de que alguien interfiriera le resultara absurda. «Lárgate», gruñó, dando un paso amenazante hacia ella. Lucita no esperó más. En un solo movimiento, su pierna derecha se elevó con precisión, conectando con la mandíbula del atacante. El chico cayó al suelo sin siquiera poder reaccionar. Los otros dos, sorprendidos, soltaron a su víctima, pero apenas tuvieron tiempo de procesarlo antes de que Lucita se girara y, con una fluidez ensayada durante años, derribara al segundo con un golpe limpio en el estómago. El tercero titubeó, inseguro. Miró a sus amigos en el suelo y luego a la joven que se mantenía en guardia, preparada para el siguiente movimiento. Con un insulto entre dientes, hizo un gesto de retirada y los tres se apresuraron a desaparecer entre las sombras. Lucita bajó la guardia y se acercó al chico que habían estado golpeando. Tenía el labio partido y un moretón comenzaba a formarse bajo su ojo izquierdo. «¿Estás bien?», preguntó extendiéndole un pañuelo. El desconocido tomó el trozo de tela y lo presionó contra su labio, intentando esbozar una sonrisa, pero el dolor lo hizo desistir. «Nada roto, creo, gracias», logró decir con voz entrecortada. Lucita le tendió una mano para ayudarlo a incorporarse. «Déjame acompañarte. ¿Ahora no solo me salvas, sino que también quieres escoltarme a casa?», respondió él con una leve risa.
Su tono era de burla, pero en su mirada había algo más, una genuina gratitud. Solo quiero asegurarme de que llegas bien. Caminaron juntos bajo la tenue luz de las farolas. El chico, que se presentó como Timoteo, se llevó la mano a la mandíbula con un gesto de resignación. Esto va a doler por un par de días, comentó. Lucita lo observó de reojo. A pesar del golpe, su actitud era relajada, casi divertida. Bueno, al menos puedes decir que peleaste valientemente. Digamos que lo intenté. Aunque siendo honesto, creo que tú podrías haber manejado a los tres sin pestañear. Tal vez, respondió ella con una sonrisa discreta. ¿Karate?, preguntó él con curiosidad. Entre otras cosas. Karate fue lo primero que aprendí, pero con el tiempo también entrené taekwondo y algo de boxeo. Impresionante, yo solo soy un programador. Lo más que puedo hacer es golpear el teclado con furia cuando algo no funciona. Lucita rió con sinceridad. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de antes. No estaba acostumbrada a compartir demasiado con extraños, pero con Timoteo no sentía la necesidad de mantenerse a la defensiva. Sin darse cuenta, ya estaban frente a la casa del chico. Él se detuvo y la miró con cierta indecisión. Me gustaría invitarte a un café algún día, como agradecimiento y porque me caíste bien. Lucita inclinó la cabeza, pensativa, antes de responder con una sonrisa leve. Me parece bien, pero primero deja que sane ese moretón. Timoteo rió, llevándose la mano al ojo lastimado. Trato hecho. Lucita se despidió y comenzó su camino de regreso a casa. Mientras caminaba por la ciudad, sintió que algo en su interior había cambiado. No era algo concreto, pero la sensación de que algo nuevo estaba por venir se instaló en su pecho. La ciudad se encontraba en calma, con el sonido distante de algunos autos y murmullos dispersos en las esquinas. Lucita avanzaba con paso ligero, sintiendo una extraña ligereza después de su encuentro con Timoteo. Algo en él le resultaba diferente. No era su apariencia ni su actitud, sino la sensación de haber hablado con alguien que por primera vez en mucho tiempo no parecía querer nada de ella más que su compañía. El aire nocturno era fresco, pero agradable. Sin embargo, la tranquilidad del momento se vio interrumpida cuando, al doblar una esquina, escuchó voces alteradas. No eran simples discusiones. Había algo en el tono, una mezcla de agresión y miedo, que la hizo detenerse en seco. Se acercó con cautela, moviéndose entre las sombras. No tardó en ver lo que ocurría. Un grupo de hombres discutía acaloradamente, pero lo que llamó su atención fue el joven que estaba acorralado contra una pared. Había dos sosteniéndolo por los brazos y un tercero, con los puños cerrados, que le propinó un golpe seco en el estómago. El chico se dobló por el dolor, pero los agresores no lo soltaron. Lucita sintió un ardor familiar recorriéndole el cuerpo, la misma sensación que había experimentado minutos antes cuando rescató a Timoteo. Algo dentro de ella no le permitía ignorar estas situaciones. Avanzó sin dudarlo. «Déjenlo en paz», su voz resonó con firmeza. Los hombres se giraron, sorprendidos por su interrupción. Durante un instante solo hubo silencio. «¿Y tú quién eres?», preguntó uno de ellos con burla. «No importa quién soy. Lo que importa es que suelten al chico ahora». Los agresores se miraron entre sí, evaluando la situación. Luego, el que parecía ser el líder dio un paso adelante, sonriendo con arrogancia. «¿Y si no queremos? ¿Vas a pelear con nosotros, muñeca?». Lucita no respondió. En cambio, sus músculos se tensaron y, en un solo movimiento, su pierna se elevó con velocidad, impactando contra la mandíbula del que había hablado. El hombre cayó pesadamente al suelo. El segundo agresor reaccionó con un grito de furia. Soltó al chico y lanzó un golpe hacia ella. Lucita lo esquivó con facilidad y, girando sobre sí misma, conectó una patada en el estómago que lo hizo tambalearse. El tercero, aún sosteniendo a la víctima, dudó por un segundo. Pero su miedo fue más fuerte que su orgullo y lo soltó, retrocediendo con las manos alzadas. «¡Maldición! ¡Vámonos!», exclamó, y los tres corrieron antes de que Lucita pudiera hacer algo más. La joven los observó desaparecer en la oscuridad y luego se giró hacia el chico que había sido atacado. «¿Estás bien?». El muchacho respiraba con dificultad, pero asintió. «Gracias. Pensé que iba a acabar mucho peor». Lucita lo ayudó a incorporarse. «¿Sabes por qué te atacaron?». «Supongo que no les gustó que no les pagara por protección». Ella apretó los labios. No era la primera vez que escuchaba algo así. «Debes tener más cuidado», él asintió con una sonrisa cansada. «Después de esto lo tendré». Lucita le dio un último vistazo antes de alejarse. A medida que se sumergía nuevamente en la noche, supo que la adrenalina tardaría en desaparecer.
Pero había algo más, una certeza creciente dentro de ella. El mundo estaba lleno de sombras y ella no podía simplemente ignorarlas. Lucita llegó a casa con el pulso aún acelerado. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero no era solo por la pelea. Algo en su interior se sentía extraño, diferente, como si el rumbo de su vida estuviera tomando un giro inesperado sin que ella lo hubiera planeado. Se quitó los zapatos y dejó su bolso sobre la mesa con un suspiro. Aquel encuentro con Timoteo seguía en su mente. No era que le diera demasiada importancia, pero había algo en él que la había hecho bajar la guardia sin darse cuenta. Su forma de hablar, su humor ligero a pesar de haber sido golpeado. No era común que ella se sintiera cómoda con alguien en tan poco tiempo. Decidió no pensar más en ello y fue a la ducha. El agua caliente la relajó, pero no pudo evitar seguir repasando los acontecimientos de la noche. No tenía sentido, pero algo en su interior le decía que aquel chico era solo una coincidencia pasajera. Al otro lado de la ciudad, Timoteo también tenía la mente ocupada con lo que había pasado. Caminaba por su casa con una bolsa de hielo presionada contra su ojo hinchado, ignorando el bullicio de su familia al otro lado de la puerta. Había vivido toda su vida rodeado de caos, su madre, su hermana, los sobrinos corriendo y gritando sin control. Siempre había sido el que cargaba con las responsabilidades, el que tenía que sacrificarse para que los demás estuvieran bien. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien había intervenido por él. Lucita. No podía dejar de pensar en ella. La forma en que había aparecido de la nada, como si hubiera estado destinada a salvarlo en ese momento exacto. Su mirada determinada, su fuerza, su confianza, era algo que jamás había visto en una mujer. Se dejó caer en la cama, cerrando los ojos. No tenía sentido, pero había algo en ella que lo hacía sentir diferente. Como si la vida le estuviera mostrando que podía haber algo más allá de la rutina agotadora en la que estaba atrapado. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, su teléfono vibró con un mensaje. Espero que tu ojo no haya empeorado. Avísame si necesitas otra patada para equilibrarlo. Lucita. Timoteo sonrió. Era la primera vez en meses que comenzaba el día con una sensación de entusiasmo en lugar de resignación. Pensó en responder algo ingenioso, pero antes de que pudiera hacerlo, su madre irrumpió en su habitación. ¿Dónde estabas anoche? Te buscamos y no respondías el teléfono. Él la miró sin mucho interés. Salí a caminar. A caminar. Su madre chasqueó la lengua con desaprobación. No tienes tiempo para eso, Timoteo. Ya bastante nos haces esperar con tus tonterías. Las palabras le resbalaron como siempre, pero esta vez algo en él se sintió diferente. Una chispa, una pequeña llama de rebeldía que antes no estaba ahí. No dijo nada. Solo tomó su teléfono y salió de la habitación, dejando a su madre hablando sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había alguien en el mundo que no esperaba nada de él, que no lo veía como un simple proveedor o como una carga, y eso lo cambió todo. Timoteo bajó las escaleras con el teléfono en la mano, repasando mentalmente la respuesta que quería enviarle a Lucita. Pero antes de que pudiera escribir una sola palabra, la voz de su hermana Doña lo atrapó en la sala. «Timoteo», llamó con tono de reproche, sentada en el sofá con los pies sobre la mesa. ¿Puedes cuidar a los niños esta tarde? Tengo cosas que hacer. Siempre tienes cosas que hacer, pensó él con fastidio. Sus sobrinos, dos pequeños tornados humanos, estaban a su lado jugando con juguetes que ya habían esparcido por toda la sala. Hoy no puedo, respondió sin mirarla. Tengo trabajo, doña bufó. Siempre tienes trabajo. ¿No puedes hacer un esfuerzo por tu familia? Timoteo apretó los dientes y la miró de reojo. Era la misma historia de siempre. Durante años había sido el que resolvía todo, el que daba su sueldo para ayudar, el que se quedaba con los niños cuando su hermana simplemente quería desaparecer por horas sin decir a dónde iba. Pero esta vez no. No, respondió con firmeza. El silencio cayó sobre la habitación. Doña parpadeó como si no hubiera entendido bien. ¿Qué dijiste? Dije que no puedo. Su madre, que estaba en la cocina, apareció en la puerta con el ceño fruncido. Timoteo, no le hables así a tu hermana. ¿Qué te pasa? Él dejó escapar una risa sin humor y se cruzó de brazos. ¿Qué me pasa? ¿En serio? Lo que pasa es que estoy harto de que todo recaiga sobre mí, de que nadie en esta casa haga nada por sí mismo. No seas dramático, interrumpió su madre. Esta es tu familia. ¿O es que ahora te crees demasiado bueno para nosotros? Las palabras lo golpearon como un puñetazo.
No era la primera vez que usaban ese tipo de manipulación con él, pero esta vez, por alguna razón, no sintió culpa. Sintió rabia. No es eso, respondió con calma Zack, pero con voz firme. Solo que ya no pienso ser el único que se sacrifica aquí. Su madre lo miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Y desde cuándo te volviste tan egoísta? Timoteo soltó una carcajada amarga. ¿Egoísta? He pagado cuentas, he cuidado niños, he trabajado sin descanso para darles todo lo que piden. ¿Y aún así soy el egoísta? Doña se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. Ah, ya entiendo. Esto es por esa chica, ¿verdad? La que te salvó ayer. El estómago de Timoteo se tensó. No tiene nada que ver con ella. Claro que sí. Doña sonrió con malicia. Desde que ella apareció, te crees mejor que nosotros. ¿Y si lo fuera? Respondió él sin pensarlo. Su madre dejó escapar un suspiro dramático y se llevó una mano al pecho, como si él hubiera cometido un crimen imperdonable. Dios mío, Timoteo, ¿así es como nos hablas ahora? Él cerró los ojos un instante, inhalando profundamente. La misma historia de siempre. Manipulación, culpa, drama, pero esta vez no caería. Tomó su chaqueta, guardó su teléfono en el bolsillo y sin mirar atrás, caminó hacia la puerta. Me voy al trabajo, no me esperen. Y con esas palabras, por primera vez en su vida, salió sin sentir el peso de la culpa sobre sus hombros. Lucita llegó a casa después de su jornada en la pastelería. Cerró la puerta con suavidad, pero el sonido retumbó en el espacio vacío. El lugar estaba en penumbras, como siempre. Aquel apartamento, aunque funcional, nunca había sido realmente un hogar. Todo estaba exactamente en su sitio, sin rastros de vida, sin desorden, sin recuerdos esparcidos por las habitaciones. Dejó su bolso sobre la mesa y pasó de largo hacia su habitación sin siquiera encender la luz del salón. Conocía cada rincón de la casa de memoria, pero en realidad jamás la había sentido suya. Desde pequeña había aprendido a ser independiente. Sus padres, ambos ingenieros, pasaban la mayor parte del tiempo absortos en sus proyectos. Llevaban gafas gruesas y siempre estaban leyendo, escribiendo, investigando. Para ellos, el mundo era una serie de datos, ecuaciones y lógica. La presencia de Lucita en su vida era apenas un detalle. No es que fueran malos padres. Nunca hubo maltratos, nunca faltó nada en casa, pero tampoco hubo abrazos, conversaciones largas o interés por lo que ella sentía. Cuando anunció que quería practicar karate, simplemente asintieron y firmaron los papeles. No preguntaron por qué, no fueron a sus torneos, no comentaban sobre sus progresos. Y así fue creciendo, en un mundo donde nadie le exigía nada, pero tampoco le ofrecía nada a cambio. Se quitó los zapatos y se dejó caer sobre la cama, con los ojos fijos en el techo. Pensó en lo que había pasado esa noche con Timoteo. Recordó la forma en que él la miró después de que lo rescató, su risa a pesar del dolor, su ligereza en medio del caos. Le pareció extraño. Desde que tenía memoria, la mayoría de los hombres la miraban con una mezcla de admiración y temor cuando descubrían lo que era capaz de hacer. Algunos lo veían como una amenaza, otros como un reto, y muy pocos simplemente lo aceptaban sin intentar demostrar que eran más fuertes. Pero Timoteo no había hecho ninguna de esas cosas. Él solo se rió. Se rió con naturalidad, como si lo que había pasado no fuera una cuestión de orgullo, sino un simple hecho de la vida. Lucita sonrió para sí misma, algo desconcertada por la sensación que eso le provocaba. De repente, el sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. «Lucita, hay sopa en la estufa», dijo la voz de su madre desde el pasillo, «y pescado frito en la sartén». «No tengo hambre», respondió sin moverse. Su madre no insistió. Segundos después escuchó la puerta de su habitación cerrándose. Suspiró. Así eran siempre sus interacciones, breves, prácticas, casi mecánicas. Se giró de lado y cerró los ojos. Mañana sería otro día igual. Trabajo, entrenamiento, casa. Lo mismo de siempre. Pero mientras su mente se deslizaba lentamente hacia el sueño, una imagen se quedó atrapada en su pensamiento. Un chico de ojos brillantes con un moretón en la cara riendo en medio de la noche. El sonido insistente del despertador arrancó a Lucita de su sueño. Abrió los ojos con pesadez y se quedó mirando el techo unos segundos antes de obligarse a moverse. Su cuerpo estaba acostumbrado a la disciplina, pero su mente llevaba días sintiendo un peso que no terminaba de comprender. Se levantó, realizó su entrenamiento matutino con la misma precisión de siempre y luego se preparó para ir al trabajo. Sabía que la jornada en la pastelería sería larga.
Últimamente su jefe encontraba cualquier excusa para retenerla más tiempo del necesario, pero esa mañana había algo diferente en el aire. Una sensación de incomodidad que la acompañó hasta que cruzó la puerta del establecimiento. Apenas entró, la señora Vera, la pastelera más experimentada del equipo, se le acercó con una expresión tensa. Lucita, el jefe dijo que quiere verte antes de que termines el turno, susurró en voz baja, como si eso pudiera evitar que alguien la escuchara. Lucita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que su jefe pedía hablar con ella en privado, pero cada vez que lo hacía el ambiente se volvía más incómodo. Sabía leer las miradas, los gestos, las pausas en las conversaciones, y desde hacía meses el hombre la miraba con un interés que nada tenía que ver con el trabajo. Tragó saliva y asintió. Está bien. La mañana transcurrió entre masas, glaseados y decoraciones meticulosas. Pero a medida que avanzaba el día, la tensión en sus hombros se volvía insoportable. Cuando el reloj marcó el final del turno, la señora Vera la miró con un atisbo de preocupación. No dejes que te diga nada fuera de lugar, advirtió en un murmullo. Lucita no respondió. Solo se quitó el delantal y se dirigió a la oficina. El jefe la esperaba sentado detrás de su escritorio. Sonreía con una expresión que pretendía ser amable, pero que a Lucita solo le resultaba desagradable. Cierra la puerta, pidió él. Ella dudó, pero lo hizo. Lucita, he estado observando tu trabajo, comenzó él, cruzando las manos sobre la mesa, y debo decir que me impresiona. Eres dedicada, detallista, realmente valiosa para la pastelería. Lucita permaneció en silencio. No era la primera vez que recibía cumplidos de él, pero esta vez había algo más en su tono, algo que hizo que su estómago se tensara. Por eso quiero ofrecerte algo especial, continuó el hombre, levantándose lentamente. Me gustaría que fueras la jefa pastelera, con un aumento, por supuesto. Lucita arqueó una ceja. ¿En serio? Él asintió caminando alrededor del escritorio hasta quedar a su lado. Por supuesto, pero hizo una pausa, acercándose un poco más de lo necesario. También me gustaría algo a cambio. La piel de Lucita se erizó. ¿A cambio de qué? El jefe sonrió. Vamos, Lucita. No finjas que no lo has notado. Fue suficiente. En cuanto él extendió la mano para tocar su brazo, ella reaccionó. Con un movimiento rápido, lo sujetó por la muñeca y lo giró con fuerza, haciéndolo caer contra el escritorio. El hombre jadeó de dolor, pero la sorpresa fue mayor que su molestia. ¡Maldita! Intentó levantarse, pero Lucita no le dio oportunidad. Con un giro rápido, elevó la pierna y lo golpeó en la mandíbula con la precisión de quien ha repetido el mismo movimiento miles de veces. El jefe cayó al suelo llevándose una mano a la boca ensangrentada. «Estás loca», escupió entre dientes. Lucita lo miró desde arriba, sin una pizca de miedo. «No te atrevas a volver a tocarme». Se dio la vuelta, recogió su bolso y salió de la oficina sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, pero no por el miedo, sino por la rabia. Lucita salió del taller de pastelería con el corazón acelerado, sintiendo todavía la tensión en sus músculos. Caminó a paso firme por las calles, ignorando la lluvia fina que empezaba a caer. Sus pensamientos eran un torbellino. Sabía que no podía quedarse en ese trabajo después de lo que había pasado, pero lo que más la enfurecía era la sensación de vulnerabilidad que el jefe había intentado imponerle. No, no lo permitiría. Cada paso que daba la alejaba más del lugar, y con ello de la sensación de asco que le provocaba recordar la expresión del hombre cuando le hizo esa propuesta. Sus manos seguían temblando, no de miedo, sino de furia contenida. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Lo sacó del bolsillo y vio un número desconocido en la pantalla. Dudó, pero respondió. «¿Lucita Tovar?», preguntó una voz formal al otro lado de la línea. «Sí. ¿Quién habla?» «Le llamamos de la comisaría. Debemos pedirle que se presente para discutir un asunto». Lucita se detuvo en seco en medio de la calle. «¿La comisaría? ¿Qué ocurre?» «Es en relación con una denuncia en su contra». El estómago se le hizo un nudo. «¿Una denuncia? ¿De qué me están hablando?» «Por agresión física». Lucita sintió una oleada de indignación subirle por la garganta. No necesitaba más explicaciones. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esto. «Voy para allá», dijo con frialdad, colgando antes de que el oficial pudiera decir algo más. Giró sobre sus talones y tomó el primer taxi que encontró. En el trayecto intentó calmarse. Sabía que no había hecho nada malo, que había actuado en defensa propia, pero también sabía que hombres como su ex jefe no aceptaban perder, y menos a manos de una mujer.
Cuando llegó a la comisaría, fue recibida por un oficial de mediana edad con expresión seria. Señorita Tovar, el señor Lucas presentó una denuncia en su contra por agresión. Afirma que usted lo atacó sin motivo y le causó lesiones. Lucita entrecerró los ojos. Eso es mentira. Ese hombre intentó propasarse conmigo. Me defendí. El oficial suspiró. ¿Tiene testigos? Lucita apretó los labios. Claro, nadie estaba ahí. Todos sus compañeros de trabajo se habían ido, y el jefe seguramente se había asegurado de dar su versión primero. No, pero eso no significa que él diga la verdad. El oficial asintió con expresión neutra. El caso será investigado. Mientras tanto, le aconsejo que no tenga contacto con el denunciante. Lucita dejó escapar una risa irónica. No se preocupe. No pienso volver a ese lugar jamás. Cuando salió de la comisaría, el viento helado de la noche le golpeó el rostro, pero no le importó. Había perdido su empleo y ahora tenía una denuncia en su contra, todo porque se había defendido. Sintió el peso de la injusticia caer sobre sus hombros. Pero si algo había aprendido en la vida, era que ella no era alguien que se rendía fácilmente. Si ese hombre quería arruinarla, tendría que intentarlo mucho más. Lucita caminó por las calles frías con la mandíbula apretada y la mente enredada en un torbellino de pensamientos. Cada vez que recordaba la sonrisa cínica de su ex jefe, el asco y la rabia volvían a golpearla con fuerza. Sabía que el tipo no la iba a dejar irse en paz, que su ego herido lo empujaría a hacer todo lo posible por arruinarla. Pero ella no estaba dispuesta a ceder. Se detuvo en seco, sintiendo como la lluvia ligera empapaba su rostro. No podía quedarse de brazos cruzados. No podía permitirse el lujo de hundirse en la frustración. Sacó su teléfono y marcó el número de Timoteo. Lucita. Su voz sonó al otro lado, cálida, familiar. ¿Todo bien? Ella inhaló hondo. No. Hubo un breve silencio. ¿Dónde estás? Cerca del Parque Central. Quédate ahí. Voy por ti. No preguntó qué había pasado, no insistió en detalles. Simplemente se movió. Y eso, más que cualquier palabra de consuelo, le hizo sentir que no estaba sola. Minutos después, un taxi se detuvo frente a ella. Timoteo bajó con el ceño fruncido y sin decir nada le tendió su abrigo. Lucita lo aceptó sin protestar. Ambos caminaron en silencio hasta una pequeña cafetería abierta las 24 horas. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, con el aroma a café y pan recién horneado llenando el ambiente. ¿Qué pasó?, preguntó él finalmente. Lucita miró su taza de café antes de responder. Mi jefe intentó aprovecharse de mí, me defendí y ahora me ha denunciado por agresión. Los nudillos de Timoteo se tensaron alrededor de la taza. Ese hijo de... Respiró hondo, controlando su ira. ¿Cómo piensas manejarlo? Ella se encogió de hombros, sintiendo la frustración volver a invadirla. No lo sé. Me quedé sin trabajo. Tengo una denuncia encima y no quiero meterme en un proceso legal que me va a drenar el alma. Timoteo la observó en silencio, como si estuviera analizando cada palabra. Luego apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. ¿Y si no tuvieras que buscar otro empleo? Lucita lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Que podrías trabajar por tu cuenta. Ella dejó escapar una risa corta y sin humor. ¿Y hacer qué? Timoteo se inclinó un poco más hacia ella. Eres pastelera. Eres buena en eso. ¿Por qué no empiezas tu propio negocio? Lucita parpadeó sorprendida. La idea sonaba absurda, pero a la vez había algo en sus palabras que encendió una chispa dentro de ella. ¿Cómo? No tengo dinero para un local, ni un equipo, ni nada. Empieza en casa, respondió él sin dudar. Al principio con pedidos pequeños, fiestas, cumpleaños, bodas. Te apuesto que en menos de un mes tendrás más trabajo del que puedes manejar. Lucita bajó la mirada. La idea no era tan descabellada como le parecía al inicio. No tengo dinero para invertir en ingredientes, moldes, decoraciones, murmuró. Timoteo sonrió de lado. Yo te presto lo que necesites. Ella negó con la cabeza de inmediato. No puedo aceptar eso. No es un préstamo, la interrumpió él. Es una inversión en ti. Lucita sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Por primera vez en días, la desesperanza comenzó a disiparse. Tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que había estado esperando. Lucita pasó la noche en vela. Después de despedirse de Timoteo, había regresado a casa con una sensación de inquietud revolviéndole el pecho. Se había repetido una y otra vez que la idea de empezar su propio negocio era absurda, que no tenía los recursos ni la estabilidad para hacerlo. Pero entonces, ¿por qué no podía sacárselo de la cabeza? Apenas amaneció, se puso de pie con una energía renovada. No tenía sentido seguir dándole vueltas.
Si iba a intentarlo, tenía que empezar de inmediato. Lo primero que hizo fue revisar sus ahorros. No era mucho, pero tal vez suficiente para cubrir lo esencial. Luego sacó su libreta de recetas y comenzó a hacer una lista de ingredientes. Sus padres la observaron con desinterés mientras iba y venía por la casa, concentrada en su propio mundo. Como siempre, no hicieron preguntas ni se mostraron interesados en lo que estaba haciendo. Cuando llegó la tarde, Timoteo apareció en su puerta con una bolsa de supermercado en cada mano. Te traje lo básico, dijo con una sonrisa como si no fuera gran cosa. Harina, azúcar, mantequilla, algunas decoraciones. Lucita lo miró sorprendida. Timoteo, no puedo aceptar esto. No es un regalo, la interrumpió él. Es una inversión, ¿recuerdas? Ella suspiró, pero terminó aceptándolo. Después de todo, si realmente quería hacer esto, no podía rechazar ayuda solo por orgullo. Pasaron las siguientes horas en la cocina, experimentando con diferentes combinaciones de sabores y decoraciones. Para cuando la noche cayó, Lucita tenía 3 pasteles listos y un ligero dolor en la espalda. Mañana, imprimiremos volantes y los repartiremos en los lugares más concurridos, dijo Timoteo mientras probaba un poco de crema. Te apuesto que en una semana tendrás pedidos. Lucita sonrió, por primera vez sintiendo que esto era real. Ojalá tengas razón. Pero no todos en su entorno estaban emocionados con la idea. Cuando su madre la vio trabajando en la cocina al día siguiente, frunció el ceño. ¿Todavía sigues con esto? Lucita se secó las manos en un paño y la miró con calma. Sí, voy a vender pasteles. Su madre soltó una risa seca. ¿Eso es lo que vas a hacer con tu vida ahora? ¿En serio? Lucita sintió una punzada de enojo, pero respiró hondo antes de responder. Sí, en serio. Su madre negó con la cabeza y volvió a su tablet, como si la conversación no mereciera más atención, pero su indiferencia no la detendría. A la mañana siguiente, Lucita y Timoteo salieron a repartir volantes. Se quedaron cerca de cafeterías, parques y centros infantiles, hablando con personas, entregando pequeñas muestras de prueba y recogiendo contactos. Al final del día, cuando Lucita llegó a casa, revisó su teléfono y vio algo que le aceleró el corazón. Un mensaje. Hola, vi su anuncio. Estoy buscando un pastel para el cumpleaños de mi hija. ¿Podemos hablar? Lucita se quedó mirando la pantalla, sintiendo cómo la emoción le subía por la garganta. Era su primer cliente, se estaba convirtiendo en realidad. Lucita leyó el mensaje una vez más, asegurándose de que no era producto de su imaginación. Su primer pedido. Su primera oportunidad real de probarse a sí misma. El corazón le latía con fuerza mientras sus dedos se movían con rapidez sobre la pantalla para responder. Hola, claro. Cuénteme qué tipo de pastel busca y estaré encantada de ayudarle. La respuesta llegó en cuestión de minutos. La madre de la niña le describió lo que quería. Un pastel de chocolate con crema de vainilla, decorado con flores de azúcar y figuras de colores. Nada demasiado complicado, pero lo suficiente para poner a prueba su habilidad. Lucita se enderezó en la silla, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. No podía fallar. Este no era solo un pastel, era el comienzo de algo más grande. A la mañana siguiente se puso a trabajar de inmediato. Revisó cada detalle, desde la textura del bizcocho hasta el brillo del glaseado. Se tomó su tiempo para decorar cada borde con precisión, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando terminó, se quedó observando su creación. Era hermoso, más de lo que había imaginado. Llamó a Timoteo para contarle la noticia. Mi primer pedido está listo, dijo con entusiasmo. Sabía que lo lograrías, respondió él con una sonrisa en la voz. ¿Cómo te sientes? Lucita miró el pastel con orgullo, como si esto fuera solo el comienzo. Horas más tarde, la madre de la niña llegó a recoger el pastel. Su expresión pasó de la duda inicial a la sorpresa absoluta cuando vio el resultado. ¡Es perfecto!, exclamó. Mi hija va a estar encantada. Lucita sintió un alivio inmenso. Gracias. Si necesita algo más en el futuro, estaré encantada de ayudarle. La mujer asintió con una sonrisa antes de marcharse. Lucita se quedó en la puerta, viendo cómo el auto se alejaba y en su interior sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, confianza. Pero la sensación de triunfo no duró mucho. Esa misma noche, cuando regresó a casa, encontró a su padre esperándole en la sala, con los brazos cruzados y una expresión severa. Tu madre me dijo que dejaste la pastelería, dijo en un tono frío. Lucita asintió. Sí, voy a trabajar por mi cuenta. Su padre bufó. Eso no es un trabajo, es un pasatiempo. Ella apretó los labios, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de ella.
Es mi decisión. ¿Y de qué piensas vivir cuando esto fracase? Preguntó él con desdén. ¿Vas a volver arrastrándote cuando te des cuenta de que cometiste un error? Lucita sintió que su sangre hervía, pero en lugar de gritar, respiró hondo y respondió con calma. No voy a fracasar. Su padre la miró por un largo instante antes de negar con la cabeza. Ya veremos. Luego, se dio la vuelta y salió de la sala, dejándola allí, con el pecho ardiendo de rabia y determinación. Si antes tenía dudas, ahora ya no quedaba ninguna. Iba a demostrarles a todos que estaban equivocados. Lucita permaneció de pie en la sala, con la mirada fija en la puerta por donde su padre había salido. Su mandíbula estaba tensa, sus manos cerradas en puños. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como un eco molesto. Eso no es un trabajo. ¿Y de qué piensas vivir cuando esto fracase? Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. No iba a dejar que eso la afectara. No esta vez. Se dirigió a su habitación y se dejó caer sobre la cama. El cansancio físico era evidente, pero su mente no quería descansar. Sus pensamientos giraban en torno a su negocio, a los próximos pasos que debía dar. Sabía que esto no sería fácil, sabía que no tendría el apoyo de su familia, pero eso no la detenía. El sonido de su teléfono la sacó de su ensimismamiento. Se incorporó y lo tomó de la mesita de noche. Era un mensaje de Timoteo. ¿Cómo te fue con tu primer pedido? Lucita sonrió, sintiendo un poco de alivio al ver su nombre en la pantalla. Perfecto. La clienta quedó encantada. La respuesta llegó casi de inmediato. Sabía que lo harías bien. Ahora solo tienes que seguir adelante. Lucita dejó el teléfono a un lado y miró el techo. Seguir adelante. Ese era el plan. Al día siguiente se levantó temprano para seguir con su nueva rutina. Aún no tenía más pedidos, pero eso no la desanimó. Se puso a trabajar en nuevas decoraciones, experimentando con colores y formas. Publicó fotos en redes sociales esperando que alguien más se interesara. Mientras trabajaba, su madre pasó por la cocina y la observó en silencio durante unos segundos antes de soltar un suspiro y seguir su camino. Lucita fingió no notarlo. En la tarde, recibió otro mensaje. Hola, vi tus fotos. Me gustaría pedir un pastel para el cumpleaños de mi esposo. ¿Tienes disponibilidad? El corazón de Lucita dio un vuelco. Otro pedido. Sus manos temblaban de emoción mientras respondía. Sí, claro. ¿Qué tipo de pastel tienes en mente? La respuesta fue rápida, detallada. Una tarta de café con crema de avellanas decorada con detalles elegantes. Un reto mayor que el anterior, pero eso solo la motivó más. Durante las siguientes horas se concentró en el encargo con total dedicación. Cada capa, cada línea de glaseado, cada detalle debía ser perfecto. Cuando terminó, sintió un orgullo inmenso. La entrega fue aún mejor que la primera. La clienta quedó fascinada, y esa misma noche, Lucita recibió otro mensaje. El pastel fue un éxito. Me preguntaron dónde lo había comprado. Les di tu contacto. Espero que tengas más pedidos pronto. Lucita sintió que una ola de emoción la envolvía. Estaba sucediendo. Uno tras otro, los pedidos comenzaron a llegar. Al principio eran pocos, pero cada vez más personas comenzaban a interesarse en su trabajo. Sin embargo, en medio de su éxito creciente, no se dio cuenta de que alguien más estaba observándola, y que no todos estaban contentos con su progreso. El teléfono de Lucita vibraba constantemente con nuevas consultas y pedidos. En menos de 2 semanas, su negocio casero comenzó a tomar forma. Cada pastel que entregaba generaba más recomendaciones y poco a poco su agenda se llenaba. Pero mientras ella sentía que por fin estaba encontrando su camino, en casa las cosas se volvían más tensas. Su madre ya no la miraba con indiferencia, sino con una mezcla de incredulidad y molestia, como si no pudiera aceptar que su hija estuviera progresando en algo que ella consideraba una simple distracción. ¿Y su padre? Bueno, él ni siquiera se molestaba en dirigirle la palabra. Pero lo que más la incomodaba era la forma en que su hermano la observaba últimamente. A diferencia de sus padres, él no la ignoraba, pero tampoco la felicitaba por sus logros. Sus comentarios eran breves, cargados de ironía. Parece que ahora eres toda una empresaria. Soltó una tarde mientras la veía empacar un pastel. Lucita no respondió. ¿Cuánto ganas con esto? Preguntó, apoyándose en la mesa con una sonrisa burlona. Ella siguió trabajando sin levantar la vista. Lo suficiente. Lo suficiente, repitió él en tono pensativo. No parece mucho. Lucita se detuvo y lo miró fijamente. ¿Por qué te importa? Su hermano se encogió de hombros con fingida indiferencia. Solo tengo curiosidad.
Después de todo, vives en esta casa. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una intención que a Lucita no le pasó desapercibida. Pero no dijo nada, no valía la pena. Esa misma noche, mientras se preparaba para descansar, su teléfono sonó. Era Timoteo. ¿Cómo va todo?, preguntó él con su tono tranquilo de siempre. Lucita suspiró, dejándose caer sobre la cama. El negocio va bien, los pedidos aumentan, pero aquí en casa hubo una pausa. ¿Qué pasa? Lucita dudó un momento antes de responder. No les gusta verme progresar. Mis padres me ignoran. Mi hermano me lanza indirectas. Siento que en cualquier momento va a pasar algo. Timoteo guardó silencio unos segundos antes de hablar. Si las cosas se ponen difíciles, quiero que sepas que no tienes que soportarlo sola. Lucita sintió un nudo en la garganta. Lo sé. Te lo digo en serio, Lucita. Si algún día decides irte de ahí, aquí estaré. Las palabras de Timoteo quedaron grabadas en su mente mucho después de que colgara la llamada. Y en el fondo, supo que el momento en que tendría que tomar una decisión estaba cada vez más cerca. Pero no esperaba que llegara tan rápido. A la mañana siguiente, cuando bajó a la cocina, encontró a su madre y a su hermano sentados a la mesa, esperándola. Su padre estaba de pie, con los brazos cruzados. La tensión en el aire era palpable. Lucita, dijo su madre con voz seria, tenemos que hablar. Lucita se detuvo en la entrada de la cocina con el estómago tenso. Sus padres y su hermano la observaban en silencio. La sensación de que algo estaba fuera de lugar se instaló en su pecho de inmediato. No era la primera vez que la llamaban a una conversación seria, pero esta vez había algo diferente en el ambiente, un aire pesado, denso, como si ya hubieran decidido su destino sin siquiera preguntarle. Siéntate, ordenó su madre, señalando la silla frente a ellos. Lucita no se movió. ¿Para qué? Porque necesitamos hablar de lo que está pasando en esta casa, intervino su padre con un tono cortante, y de lo que estás haciendo. Lucita apretó los labios. Ahí estaba. Sabía que este momento llegaría, pero aún así su cuerpo se preparó como si estuviera en medio de una pelea. Estoy trabajando, respondió con calma. Su hermano soltó una risa seca. ¿Esto es trabajo? Sí. Me pagan por ello. Por ahora, respondió su madre. Pero no puedes seguir llenando la cocina de harina todos los días. Lucita cruzó los brazos. ¿Cuál es el problema? Su padre bufó, visiblemente irritado. El problema es que esta casa no es tu panadería. No estoy molestando a nadie. Uso mi dinero para comprar los ingredientes y limpio todo después de trabajar. No es solo eso, intervino su madre, es la actitud que has tomado. Te la pasas encerrada en la cocina como si este fuera tu negocio. No participas en nada más. ¿Participar en qué? Lucita sintió la rabia hervir dentro de ella. Nunca hemos hecho nada juntos. Siempre he estado sola. Su madre frunció los labios, su padre desvió la mirada. Su hermano se inclinó hacia adelante con los brazos cruzados. Tal vez deberías empezar a ayudar con los gastos. El impacto de esas palabras fue como un golpe seco en el estómago. ¿Disculpa? Escuchaste bien, dijo su hermano con una sonrisa ladeada. Estás ganando dinero con tu negocio, ¿no? Lo justo es que contribuyas con la casa. Lucita sintió que la incredulidad le recorría la piel. ¿Me están pidiendo que les pague por vivir aquí? No es pagar, respondió su padre exasperado. Es ayudar. ¿Ayudar? Soltó una carcajada sin humor. He vivido aquí toda mi vida sin que nadie me pidiera nada, pero ahora que tengo algo mío, de repente tengo que ayudar. No seas egoísta, dijo su madre, mirándola con reproche. Todos contribuimos. ¿También él? Preguntó Lucita señalando a su hermano. El silencio que siguió fue la única respuesta que necesitaba. Lucita se cruzó de brazos y miró a cada uno de ellos. No voy a darles mi dinero. Su padre golpeó la mesa con la palma de la mano. Mientras vivas bajo este techo, harás lo que se te diga. Lucita no se inmutó. Entonces tal vez sea hora de que me vaya. Las palabras salieron solas, pero en cuanto las pronunció, sintió una ola de alivio recorriéndole el cuerpo. Su madre la miró como si acabara de escuchar la peor traición. ¿Eso es lo que quieres? Lucita respiró hondo y se puso de pie. Sí, y me voy ahora mismo. Lucita se levantó de la mesa con una calma que no coincidía con el fuego que ardía en su interior. La decisión había salido de sus labios sin titubeos, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento de hacerse realidad. Su madre se quedó paralizada por un instante, pero luego negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Lucita, no seas ridícula, dijo con desdén. ¿A dónde piensas ir? Su padre entrecerró los ojos, cruzando los brazos sobre su pecho. No tienes a dónde ir.
Lucita los miró con una media sonrisa. Eso es lo que ustedes creen. Se dio la vuelta y salió de la cocina sin molestarse en seguir discutiendo. Sabía que no valía la pena. Sabía que si se quedaba un segundo más, sus palabras la arrastrarían a una espiral de reproches y chantajes emocionales que no llevarían a nada. Subió las escaleras con el pulso acelerado, entró en su habitación y cerró la puerta con fuerza. El silencio de la casa pesaba sobre ella, pero no la detuvo. Abrió su armario y sacó una maleta, metiendo ropa sin mucho orden. No necesitaba mucho, solo lo esencial. El sonido de pasos se acercó por el pasillo y, segundos después, su hermano apareció en el umbral de la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro. ¿En serio te vas? Lucita no le respondió. Siguió empacando. ¿Y dónde piensas vivir? ¿Con ese tipo?, preguntó con malicia. Esta vez, Lucita se detuvo y lo miró con una expresión que lo hizo callarse. Lo que haga o deje de hacer no es asunto tuyo. Su hermano soltó una risa corta. Lo que sea, no durarás ni una semana afuera. Lucita cerró la maleta con un movimiento seco y pasó junto a él sin dignarse a responder. Cuando bajó las escaleras encontró a su madre en la sala, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por la rabia. No vas a encontrar nada mejor ahí afuera, Lucita, dijo con voz helada. El mundo es más difícil de lo que crees. Lucita la miró a los ojos y sonrió con tranquilidad. Ya lo veremos. Salió de la casa sin mirar atrás. El aire de la noche le golpeó el rostro con una mezcla de alivio y temor. No tenía un plan concreto, pero tampoco lo necesitaba. Tomó su teléfono y marcó el número de Timoteo. Lucita, respondió él al segundo tono. ¿Estás bien? Ella respiró hondo. Me fui de casa. Hubo un breve silencio. ¿Dónde estás? A unas cuadras. Espera ahí, voy por ti. Lucita colgó y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso que había cargado toda su vida comenzaba a desvanecerse. El mundo podía ser difícil, pero por primera vez tenía la certeza de que no estaba sola. Lucita se quedó de pie en la acera, con la maleta junto a sus pies y los brazos cruzados sobre el pecho. A su alrededor, la ciudad seguía con su ritmo imparable. Coches pasaban a toda velocidad, luces de tiendas y restaurantes iluminaban la noche, y la gente caminaba sin prestar atención a nada más que sus propios pensamientos. Pero ella solo podía concentrarse en el vacío que sentía en el pecho. No era tristeza, no era miedo, era libertad. Por primera vez en su vida, no tenía que rendirle cuentas a nadie. No tenía que ajustarse a las reglas de una casa donde nunca fue bienvenida del todo. El sonido de un motor acercándose la sacó de sus pensamientos. Un taxi se detuvo frente a ella y la puerta se abrió antes de que el vehículo se detuviera por completo. «Sube», dijo Timoteo desde el asiento trasero. Lucita no lo pensó dos veces. Tomó su maleta, la metió al auto y se sentó junto a él. El conductor reanudó la marcha, pero ella apenas lo notó. Timoteo la observó en silencio por unos segundos antes de hablar. «¿Estás bien?» Lucita asintió, sin mirarlo. Sí, Timoteo no le creyó, pero tampoco insistió. ¿Te dijeron algo antes de que te fueras? Ella soltó un suspiro apoyando la cabeza contra el respaldo del asiento. Lo de siempre, que no voy a durar afuera, que estoy cometiendo un error. Timoteo sonrió de lado. Ya veremos quién tenía razón. Lucita dejó escapar una risa suave. Eso dije yo. El taxi los llevó hasta el apartamento de Timoteo. Él pagó la tarifa y bajó primero, sacando la maleta de Lucita del maletero. Cuando entraron, ella miró a su alrededor con curiosidad. No era un lugar lujoso, pero se sentía acogedor. Un sofá con una manta desordenada, una mesa con una laptop y varios papeles esparcidos, una cocina pequeña pero ordenada. No es gran cosa, pero es suficiente, dijo Timoteo cerrando la puerta detrás de ella. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lucita dejó su maleta junto a la entrada y se giró para mirarlo. Gracias. Timoteo encogió los hombros. No tienes que agradecerme nada. Se hizo un breve silencio entre ellos hasta que él señaló la cocina. ¿Quieres un café? Lucita sonrió levemente. Me vendría bien. Mientras él se dirigía a la cafetera, ella se dejó caer en el sofá. La adrenalina comenzaba a disiparse y el peso de todo lo que acababa de hacer se instalaba en sus huesos. Pero no se arrepentía. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. Y aunque no lo sabía todavía, aquella noche marcaría el inicio de una etapa completamente nueva en su vida. El aroma del café llenó la pequeña sala mientras Timoteo colocaba 2 tazas en la mesa. Lucita tomó una entre sus manos, sintiendo el calor filtrarse por la cerámica.
No se había dado cuenta de lo frío que estaba su cuerpo hasta ese momento. Timoteo se sentó frente a ella, observándola en silencio. No la presionó con preguntas, no intentó hacerla hablar, solo esperó. Lucita tomó un sorbo de café y exhaló lentamente. No pensé que llegaría a este punto, confesó sin mirarlo. Timoteo apoyó un codo sobre la mesa y entrelazó los dedos. ¿Irte de casa? Ella sintió. Siempre supe que mi familia no me apoyaba, pero nunca imaginé que intentarían quitarme lo que estoy construyendo. Timoteo sonrió con amargura. Cuando ven que alguien empieza a avanzar sin ellos, se sienten amenazados. Quieren retenerte o hacerte caer. Lucita dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No lo lograrán. La determinación en su voz sorprendió a Timoteo. Su expresión cambió, suavizándose con algo parecido a la admiración. No, no lo harán, afirmó. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Ambos entendían lo que significaba ese momento. Lucita había cruzado un punto sin retorno. Cuando terminó su café, se frotó los ojos con cansancio. Debería buscar un lugar donde quedarme. No quiero ser una carga para ti. Timoteo la miró con incredulidad. No eres una carga. Además, aquí hay espacio. Quédate el tiempo que necesites. Lucita dudó. Parte de ella quería aceptar sin pensarlo, pero la otra aún se aferraba al orgullo de no depender de nadie. Solo hasta que encuentre algo, murmuró. Timoteo asintió, como si supiera que en el fondo no tenía intención de irse tan rápido. Cuando la madrugada avanzó, el cansancio la venció. Timoteo le ofreció la habitación, pero ella insistió en dormir en el sofá. Se quedó mirando el techo por un largo rato, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Había cerrado una puerta atrás y otra completamente nueva se abría frente a ella. Pero no tenía idea de que, mientras ella intentaba encontrar su camino, alguien más ya estaba trazando planes para interponerse. A kilómetros de distancia, en la casa donde había crecido, su madre se paseaba de un lado a otro con el rostro tenso. «Esto es una locura», murmuró. Su esposo estaba sentado en la mesa, con los brazos cruzados y la expresión cerrada. Lucita tomará sus propias decisiones. «¿Y vamos a dejar que lo haga?», su hijo interrumpió con una mueca burlona. «Se cree demasiado lista. Apostaría que está con ese tipo, el programador». Su madre entrecerró los ojos. «Si cree que va a salir adelante sin nosotros, está muy equivocada». Su padre suspiró, pero no dijo nada. El silencio que siguió fue denso, cargado de resentimiento. Lucita había dado el primer paso hacia su libertad, pero no todos estaban dispuestos a dejarla ir tan fácil. La mañana siguiente llegó con una calma extraña. Lucita despertó en el sofá, envuelta en una manta que no recordaba haber tomado. Se incorporó lentamente, sintiendo los músculos rígidos por la incomodidad de haber dormido fuera de una cama. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Se frotó los ojos y miró hacia la cocina, donde Timoteo ya estaba despierto, sirviendo 2 tazas. «Buenos días», dijo él sin apartar la vista del café. «¿Dormiste bien?» Lucita se estiró soltando un leve quejido. Lo suficiente. Timoteo sonrió y le pasó una de las tazas. ¿Lista para enfrentar el mundo? Ella tomó el café y lo sostuvo entre sus manos, disfrutando del calor. Si no me queda otra opción. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando la paz del nuevo día. Pero antes de que pudieran hablar más, el teléfono de Lucita vibró sobre la mesa. Frunció el ceño y lo tomó. Un mensaje. «Tenemos que hablar. Ven a casa». Era de su madre. Lucita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una petición. Era una orden disfrazada de invitación. Timoteo notó el cambio en su expresión. «¿Todo bien?» Lucita soltó un suspiro. «Es mi madre. Quiere que vaya a casa». Timoteo se apoyó en la mesa con una expresión neutra, pero en su mirada había algo más. «¿Y qué piensas hacer?» Lucita giró el teléfono entre sus dedos. Parte de ella quería ignorarlo, fingir que nunca había recibido ese mensaje, pero en el fondo sabía que si no iba, su madre encontraría la manera de hacerle la vida más difícil. «Iré», respondió con voz firme, «pero porque me lo pida. Solo quiero dejar las cosas claras». Timoteo asintió lentamente. «Te acompaño», Lucita negó con la cabeza. «No. Esto es algo que tengo que hacer sola». Timoteo la miró durante unos segundos antes de asentir. «Si algo pasa, me llamas». Lucita terminó su café y se preparó para salir. En el fondo, sentía que esto no sería una simple conversación. Algo en la forma en que su madre la había llamado la inquietaba. Cuando llegó a la casa de su familia, la puerta estaba entreabierta. Se detuvo por un momento, inhalando profundamente antes de entrar.
La encontró en la sala, esperándola con los brazos cruzados. Su padre estaba sentado en el sillón, en silencio, y su hermano estaba apoyado contra la pared con una sonrisa satisfecha. «Viniste», dijo su madre con voz fría. Lucita cerró la puerta detrás de ella. «¿Qué quieres?». Su madre la miró con una mezcla de decepción y superioridad. «No puedes simplemente desaparecer y esperar que todo siga igual». Lucita cruzó los brazos. «No espero nada de ustedes». Su hermano soltó una risa baja. «Eres más cerca de lo que pensábamos». Su madre tomó aire y dejó caer una bomba que Lucita no esperaba. «Tu negocio no durará y cuando eso pase, aquí no tendrás un lugar al que volver». Lucita sintió como el enojo subía por su pecho, pero lo reprimió. «No necesito este lugar». La mujer entrecerró los ojos. «Lo necesitabas hasta hace unos días». Lucita la miró fijamente. «¿Eso es todo?». Su madre sonrió con una calma venenosa. «No, esto es solo el principio». Lucita no respondió. No iba a darles la satisfacción de verla alterada. Se dio la vuelta y salió de la casa sin mirar atrás. Pero mientras caminaba por la calle sintió una sensación extraña, como si esto no hubiera terminado aún. El aire frío golpeaba el rostro de Lucita mientras caminaba con paso firme, alejándose de la casa donde había crecido. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la rabia contenida que hervía en su interior. Esto es solo el principio. Las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza. Sabía que su familia no la apoyaba, pero jamás imaginó que intentarían frenarla de una forma tan directa. Pero no iba a ceder. Aceleró el paso hasta que dejó atrás la cuadra. Su respiración era profunda y medida, tratando de contener la avalancha de emociones que la invadía. Sentía que su madre no se quedaría de brazos cruzados. Algo estaba planeando. Tomó su teléfono y, sin pensarlo, marcó el número de Timoteo. «Lucita». Su voz sonó de inmediato. «¿Cómo te fue?». Ella se detuvo en la acera y cerró los ojos un segundo antes de responder. «Como lo esperaba». «¿Qué hicieron?». «Intentaron hacerme dudar. Me dejaron claro que si fracaso no puedo volver». Hubo un breve silencio antes de que Timoteo hablara. «Entonces no fracases». Lucita sonrió sin humor. «Eso no es una opción. ¿Quieres que pase por ti?». Ella negó con la cabeza, aunque él no podía verla. «No, solo necesitaba escucharte decir algo que no fuera veneno». Timoteo rió suavemente. «Entonces quédate con esta. Te irá bien, Lucita. Mejor de lo que imaginas». Lucita dejó escapar un suspiro y asintió, incluso si él no podía verla. «Nos vemos en casa». Colgó y continuó su camino con una renovada sensación de claridad. Cuando llegó al apartamento de Timoteo, dejó su bolso sobre la mesa y se dejó caer en el sofá con un largo suspiro. Él apareció desde la cocina, observándola con curiosidad. «Pareces alguien que acaba de salir de una guerra». Lucita le lanzó una mirada cansada. Eso fue exactamente lo que pasó. Timoteo se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. «¿Y ahora qué?». Lucita cerró los ojos unos segundos antes de responder. «Ahora trabajo más duro». Él asintió, como si esperara esa respuesta. «Entonces mañana empezamos temprano». Lucita abrió un ojo. «¿Empezamos?». Timoteo sonrió. «Voy a ayudarte». «Timoteo, no tienes que...». «Lo sé, pero quiero hacerlo». Ella lo miró por un largo momento. No estaba acostumbrada a recibir ayuda sin segundas intenciones, pero con Timoteo era diferente. Finalmente asintió. «Está bien». Esa noche, mientras revisaba sus pedidos y anotaba nuevas ideas, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: seguridad. No importaba lo que su madre intentara hacer. No importaban las dudas que quisieran sembrar en su cabeza. Estaba lista para todo lo que viniera. El amanecer encontró a Lucita despierta antes de que sonara el despertador. Se sentía diferente, más ligera, pero también con un fuego encendido dentro de ella. Ya no había vuelta atrás. Sus manos tenían un propósito. Su mente estaba clara. Se levantó con energía renovada y fue directo a la cocina. La pastelería no se iba a construir sola. Cuando llegó, encontró a Timoteo ya despierto, con el cabello revuelto y un café en la mano. «¿Siempre madrugas así?», preguntó con una ceja arqueada. Él sonrió con aire somnoliento. «No, pero supuse que tú sí. Y como prometí ayudarte, aquí estoy». Lucita tomó una taza y bebió un sorbo de café. «No voy a dejar que hagas mi trabajo, Timoteo». «No dije que lo haría, pero hay muchas otras cosas en las que puedo ayudar». Lucita suspiró, sabiendo que discutir con él era una batalla perdida. «Bien, si insistes, puedes ayudarme a hacer los cálculos para los pedidos. Necesito organizar mejor los costos». Timoteo tomó su laptop y la abrió con una sonrisa. «Eso suena a mi área de expertise». Pasaron la mañana entre mezclas de harinas, cálculos de costos y llamadas con posibles clientes.
Cada detalle contaba, cada pequeña mejora la acercaba más a la estabilidad que necesitaba. Pero cuando el reloj marcó el mediodía, Lucita recibió un mensaje que la hizo detenerse. Señorita Tovar, queremos informarle que su caso sigue en proceso. El denunciante ha insistido en presentar pruebas adicionales. Se le recomienda presentarse en la comisaría para declarar nuevamente. El aire en la habitación pareció volverse más pesado de inmediato. Timoteo notó el cambio en su expresión. ¿Qué pasa? Lucita le mostró el mensaje. Timoteo se frotó la mandíbula con frustración. No puedo creer que ese imbécil siga con esto. Lucita cerró los ojos y respiró hondo. Lo que no logró por la fuerza, lo quiere hacer por otro medio. Timoteo se puso de pie. Voy contigo. Lucita negó con la cabeza. No, esto lo enfrento sola. Pero Timoteo no parecía convencido. No estás sola, Lucita. Ella le sostuvo la mirada y por un instante sintió que aquella simple frase era suficiente para calmar su tormenta interna. Sin decir más, tomó su bolso y salió. La caminata hasta la comisaría le pareció más larga de lo habitual. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que esto no era solo un trámite más. Su ex jefe quería hacerle pagar por haberlo rechazado. Cuando entró, fue recibida por el mismo oficial que la atendió la primera vez. Señorita Tovar, tome asiento. Lucita lo hizo sin titubeos. El oficial hojeó algunos papeles y luego la miró con expresión neutra. El denunciante asegura que sufrió daños físicos graves y que usted lo atacó sin provocación. Lucita cruzó los brazos. Eso es mentira. Me defendí. El oficial asintió lentamente. ¿Tiene pruebas? Lucita apretó los labios. Sabía que no las tenía. No. El oficial la observó por un momento antes de inclinarse sobre su escritorio. Necesita un abogado. Esto se está complicando. Lucita sintió un nudo en la garganta. Sabía que su ex jefe no se detendría hasta verla caer, pero ella no iba a permitirlo. Lucita salió de la comisaría con el pulso acelerado, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba con cada paso que daba. Necesitaba un abogado. Nunca en su vida había estado en una situación como esta, y lo peor era saber que su ex jefe estaba dispuesto a llegar hasta el final con tal de arruinarla. Sacó su teléfono del bolsillo y sin pensarlo demasiado marcó el número de Timoteo. ¿Cómo te fue?, preguntó en cuanto contestó. Lucita soltó un suspiro, tratando de mantener la calma. Necesito un abogado. Hubo un breve silencio. Está bien. No te preocupes, vamos a encontrar uno. Ella cerró los ojos por un momento, dejando que la tranquilidad en su voz la calmara un poco. No tengo dinero para pagar uno, Timoteo. Eso lo veremos después. Lo importante es que consigas a alguien que sepa cómo sacarte de esto. Lucita se mordió el labio. No le gustaba la idea de depender de nadie, pero en ese momento sabía que no tenía otra opción. Está bien, voy para el apartamento. Te espero. Cuando llegó, Timoteo ya estaba con su laptop abierta, escribiendo algo con rapidez. Estuve buscando algunos abogados que podrían ayudarte, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Hay unos que ofrecen la primera consulta gratuita. Podríamos empezar por ahí. Lucita se dejó caer en la silla con un suspiro. No puedo creer que tenga que lidiar con esto. Timoteo la miró con expresión seria. Ese tipo es un cobarde. No pudo contigo en persona, así que intenta hacerlo de otra forma. Pero no lo dejaremos ganar. Lucita sostuvo la mirada de Timoteo por un momento y asintió. Vamos a acabar con esto. Tomaron nota de algunos números y empezaron a hacer llamadas. La mayoría de los abogados cobraban honorarios imposibles para su situación, pero finalmente dieron con una opción que parecía viable. Al día siguiente, Lucita tuvo su primera reunión con un abogado llamado Ricardo Salazar. Era un hombre de mediana edad con una mirada aguda y una voz pausada. Dime exactamente qué pasó, dijo mientras sacaba una libreta y un bolígrafo. Lucita le contó todo con detalles. Desde la primera vez que su ex jefe comenzó a hacer comentarios incómodos hasta el momento en que intentó tocarla y ella tuvo que defenderse. Ricardo escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó de hablar, él se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Tienes un caso sólido si logramos demostrar que fue en defensa propia. El problema es que no hay testigos. Lucita apretó los labios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ricardo apoyó los codos en la mesa. Primero, no te preocupes. He visto casos como este antes. Lo importante es que no te dejes intimidar. Ese hombre está apostando a que cederás por miedo. Lucita sintió que algo dentro de ella se fortalecía. No voy a ceder. El abogado sonrió. Bien, porque vamos a pelear hasta el final.
Cuando Lucita salió de la oficina, sintió por primera vez en días que tenía una oportunidad real de ganar. Su ex jefe pensó que podía aplastarla, pero estaba a punto de descubrir que ella no era tan fácil de destruir. Lucita salió de la oficina del abogado con pasos firmes, sintiendo una renovada determinación encenderse en su pecho. No iba a dejar que su ex jefe la doblegara, no después de todo lo que había construido. Apenas llegó al apartamento, Timoteo la estaba esperando con una taza de café en la mano. ¿Cómo te fue?, preguntó, estudiándola con la mirada. Lucita tomó asiento y soltó un largo suspiro. El abogado dice que tenemos una oportunidad, pero el problema es que no hay testigos. Timoteo frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Que será mi palabra contra la suya. El silencio que siguió fue denso. Timoteo apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos, pensativo. Tiene que haber algo, murmuró, alguna forma de demostrar que miente. Lucita se masajeó las sienes. Salvo que él mismo se delate, lo veo difícil. Timoteo se quedó en silencio por un momento y luego chasqueó los dedos. ¿Y si conseguimos pruebas? Ella levantó la vista, desconcertada. ¿Cómo? Ese tipo es un imbécil. Si está tan confiado en que va a ganar, lo más probable es que esté diciendo cosas a otras personas, alardeando de cómo está arruinando tu vida. Lucita frunció el ceño, comenzando a entender su punto. ¿Quieres decir que alguien podría haberlo escuchado? Exacto. ¿Qué hay de la gente en la pastelería? ¿Algún compañero que pudiera testificar sobre su comportamiento antes del incidente? Lucita sintió un rayo de esperanza. La señora Vera, ella siempre sospechó de él. Timoteo sonrió de lado. Pues creo que tenemos nuestra primera pista. Sin perder tiempo, Lucita tomó su teléfono y marcó el número de la señora Vera. Hola, querida, respondió la voz amable de la mujer. ¿Cómo has estado? Lucita fue directa. Señora Vera, necesito su ayuda. Mi ex jefe me está demandando por agresión, pero usted sabe lo que pasó en realidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Siempre supe que ese hombre era un cerdo, dijo finalmente. ¿Cómo puedo ayudarte? Lucita sintió una ola de alivio. ¿Estaría dispuesta a testificar? La mujer dudó. No quiero perder mi trabajo, Lucita, pero no soporto la idea de que ese hombre se salga con la suya. Lucita entendía su temor, pero no podía rendirse. No dejaré que sepa que usted me ayudó. Solo necesito que diga la verdad. La señora Vera suspiró. Está bien. Dime cuándo y dónde. Lucita sonrió con gratitud. Gracias. No sabe cuánto significa esto para mí. Cuando colgó miró a Timoteo con renovada confianza. Tenemos una testigo, él sonrió. Entonces estamos un paso más cerca de ganar. Lucita sintió que por primera vez desde que todo esto había comenzado tenía el control. Su ex jefe quería hundirla. Pero él no tenía idea de con quién estaba jugando. Lucita colgó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa con una sensación de alivio recorriéndole el cuerpo. La señora Vera estaba dispuesta a testificar. No era mucho, pero era un paso clave para demostrar que su ex jefe no era la víctima en esta historia. Timoteo la observaba con una sonrisa aprobatoria. Sabía que encontraríamos algo. Lucita exhaló profundamente, apoyándose en el respaldo de la silla. Todavía no hemos ganado, pero ahora tengo con qué pelear. Timoteo tomó su taza de café y la levantó en el aire como si hiciera un brindis. Por la victoria que viene en camino. Lucita sonrió y negó con la cabeza, pero en el fondo sentía la misma confianza que él. Días después, llegó el momento de enfrentar la siguiente etapa del caso. Ricardo Salazar, su abogado, la había citado en la comisaría para presentar su declaración oficial, ahora respaldada por el testimonio de la señora Vera. Cuando Lucita entró en la sala, su ex jefe ya estaba allí. Al verla, su expresión se torció en una sonrisa burlona. No esperaba verte aquí, dijo con tono sarcástico. Creí que habrías huido por miedo. Lucita lo miró fijamente sin parpadear. No soy yo la que tiene miedo. El hombre soltó una carcajada seca. Sigues con esa actitud desafiante. Veremos qué tan lejos te lleva. Lucita no respondió. Se concentró en mantener la compostura mientras el oficial encargado tomaba asiento frente a ellos. Bien, dijo el oficial, hojeando unos documentos. Hemos recibido una declaración adicional que contradice la versión del denunciante. El ex jefe parpadeó, confundido. ¿Qué? El oficial levantó la mirada. Una empleada de la pastelería ha testificado sobre comportamientos inapropiados previos al incidente. También indicó que el día del supuesto ataque usted llamó a Lucita a su oficina sin testigos y que al salir ella parecía alterada. El rostro del ex jefe se tensó. Eso no prueba nada, bufó. Es solo su palabra contra la mía.
El abogado de Lucita se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, también tenemos pruebas de que el denunciante ha hablado con terceros sobre su intención de arruinar la reputación de mi clienta. Lucita miró a Ricardo, sorprendida. No sabía que él había conseguido más información. El oficial frunció el ceño. ¿Es cierto eso, señor Lucas? El ex jefe de Lucita se removió en su asiento, perdiendo la arrogancia que había mostrado al inicio. Eso es una mentira. Ricardo deslizó un documento sobre la mesa. Aquí hay registros de conversaciones donde él menciona que quiere enseñarle una lección a Lucita por haberlo humillado. El oficial tomó el documento y lo revisó. Si esto es cierto, estamos hablando de una denuncia falsa, lo que es un delito. El color abandonó el rostro del ex jefe. Lucita sintió una punzada de satisfacción al verlo retorcerse en su silla. El oficial cerró la carpeta con un golpe seco. Vamos a investigar a fondo. Mientras tanto, no hay pruebas suficientes para proceder contra la señorita Tovar. El ex jefe apretó los dientes. Esto no ha terminado. Lucita sostuvo su mirada sin miedo. Tienes razón. Esto apenas comienza. Salió de la sala con el pecho erguido. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Lucita salió de la comisaría con pasos firmes, sintiendo una mezcla de alivio y determinación en su pecho. Había ganado una batalla, pero sabía que su ex jefe no se quedaría de brazos cruzados. La manera en que la miró antes de irse, con rabia contenida y frustración, le dejó claro que seguiría buscando la forma de hacerle daño. Pero ella no era la misma chica que trabajaba en la pastelería aguantando su acoso silencioso. Había cambiado. Cuando llegó al apartamento de Timoteo, lo encontró esperando junto a la ventana, con su laptop abierta sobre la mesa y un café a medio terminar. En cuanto la vio, se levantó de inmediato. ¿Cómo te fue? Lucita dejó su bolso en la mesa y soltó un largo suspiro. El caso sigue en investigación, pero mi denuncia quedó desestimada. No tienen pruebas en mi contra. Timoteo dejó escapar una sonrisa de satisfacción. Sabía que lo lograrías. Lucita tomó asiento y apoyó la cabeza en sus manos. Esto aún no ha terminado. Ese tipo no se rendirá. Timoteo se sentó frente a ella, cruzando los brazos. Que lo intente. No puede tocarte. Lucita levantó la vista y lo miró a los ojos. Si algo me ha enseñado esto, es que algunas personas no se detienen hasta hacer daño. Timoteo guardó silencio por un momento antes de hablar. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lucita exhaló lentamente. Voy a seguir con mi negocio. Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces volvamos al trabajo. Lucita esbozó una sonrisa. ¿Volvamos? Timoteo se encogió de hombros. Soy tu socio no oficial, ¿recuerdas? Lucita rió suavemente. Cierto. Pasaron las siguientes horas organizando pedidos, contactando a clientes y asegurándose de que todo estuviera en orden. A pesar de la presión que aún pesaba sobre ella, Lucita se sintió más motivada que nunca. Pero su paz no duró mucho. A la mañana siguiente, mientras revisaba su teléfono, vio una notificación que le heló la sangre. Un mensaje de un número desconocido. No creas que has ganado. Esto no ha terminado. Lucita sintió como la rabia le subía por el cuerpo. Sabía perfectamente quién lo había enviado. Se levantó de la silla con el teléfono en la mano y caminó hacia Timoteo, quien estaba concentrado en su computadora. Mira esto, dijo, extendiéndole la pantalla. Timoteo leyó el mensaje y su expresión se oscureció. Ese tipo es un maldito imbécil. Lucita apretó los labios. Quiere asustarme. Timoteo dejó su laptop a un lado y la miró con seriedad. ¿Qué vas a hacer? Lucita pensó por un momento antes de responder. Voy a responderle. Timoteo arqueó una ceja. ¿Seguro que es buena idea? Lucita tecleó con rapidez y le mostró la pantalla. No me asustas. No tengo miedo de ti. Timoteo sonrió de lado. Me gusta. Lucita presionó enviar sin titubear. No iba a huir. Si su ex jefe quería guerra, estaba lista para pelear. Lucita dejó el teléfono sobre la mesa después de enviar el mensaje. Podía sentir el latido acelerado en su pecho, pero no era miedo. Era furia. Una rabia contenida que ya no estaba dispuesta a tragarse. Timoteo la observó en silencio, con una leve sonrisa de orgullo en el rostro. Eso me gusta. Lucita cruzó los brazos y se apoyó en la mesa. No voy a dejar que me manipule. Si quiere seguir con sus amenazas, que lo haga. No me esconderé. Timoteo asintió. Si ese idiota piensa que aún tiene poder sobre ti, se llevará una sorpresa. El teléfono de Lucita vibró de nuevo. Otro mensaje. Eres más estúpida de lo que pensé. Cuando menos lo esperes, todo se derrumbará sobre ti. Lucita sintió una ola de desprecio recorrerle la piel.
No era solo una amenaza, era el reflejo de la desesperación de un hombre que había perdido el control sobre alguien a quien creía inferior. Sin decir nada, bloqueó el número y dejó el teléfono a un lado. Timoteo arqueó una ceja. ¿Eso es todo? Lucita lo miró y sonrió. Sí, no merece más de mi tiempo. Timoteo la estudió por un instante y luego asintió con satisfacción. Definitivamente me gusta esta nueva versión de ti. Lucita rió suavemente, pero en el fondo sentía algo más profundo. No era una nueva versión de ella, era quien siempre había sido, pero que nunca le permitieron ser. Pasaron las siguientes horas enfocados en su negocio. La agenda de pedidos crecía más rápido de lo que esperaban, y pronto se dieron cuenta de que necesitaban ayuda. Si seguimos así, vamos a necesitar un espacio más grande, comentó Timoteo mientras revisaba los números. Lucita lo miró pensativa. Lo sé, pero todavía no tengo el dinero para un local. Timoteo se inclinó sobre la mesa. Podemos buscar opciones. Tal vez alquilar una cocina por horas. Lucita lo pensó por un momento y luego sonrió. Esa es una buena idea. Decidieron empezar a buscar espacios, pero antes de que pudieran avanzar con el plan, un golpe en la puerta los interrumpió. Lucita frunció el ceño y se levantó para abrir. Cuando vio quién estaba del otro lado, su cuerpo se tensó. Su padre. Él la miró con una expresión que no supo descifrar de inmediato. «Podemos hablar». Lucita no respondió de inmediato. Detrás de ella, Timoteo se puso de pie como una sombra protectora. Lucita cruzó los brazos. «Depende. ¿Vienes a darme otro sermón?» Su padre bajó la mirada por un instante antes de soltar un suspiro. «No. Vine a decirte que…» Dudó por un momento y luego levantó la mirada. «Estoy orgulloso de ti». El mundo pareció detenerse. Lucita parpadeó, sintiendo como algo se rompía dentro de ella. Su padre nunca le había dicho esas palabras. Nunca. Él continuó. «Sé que no lo hicimos bien contigo, que no te apoyamos cuando lo necesitabas, pero verte luchar y no rendirte me ha hecho darme cuenta de muchas cosas». Lucita sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué ahora?» Su padre esbozó una sonrisa cansada. «Porque ahora veo lo fuerte que eres». Lucita sintió sus ojos humedecerse, pero no dejó que las lágrimas cayeran. En cambio, asintió y dio un paso atrás. «Pasa». Y por primera vez en mucho tiempo sintió que la guerra que había peleado toda su vida por su independencia finalmente tenía una victoria real.